Así es que según ese dios Samaín, ¿verdad? Según decían aquellos personajes que Samaín tenía autoridad sobre el mundo de los muertos y durante la noche del 31 de octubre dichas almas regresaban del más allá a visitar a sus familiares. Ahora veamos lo que dice la escritura de Hebreos 9:27, donde dice, ¿verdad? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Claramente nos habla la palabra de Hashem, de Yahweh respecto a la muerte física del ser humano, mostrándonos que una vez que la persona fallece, su alma duerme hasta que sea juzgado. En el pueblo galo había un grupo de hombres conocidos como druidas, quienes eran los sacerdotes y maestros del pueblo. Dichos sacerdotes druidas hacían una fogata muy grande para la fiesta del Año Nuevo o el 31 de octubre. En dicha fogata se quemaban huesos con ramas de ocote, los cuales ellos consideraban sagrados. También se quemaban animales y parte de las cosechas. Además, muchas veces seres humanos como sacrificios al dios Samaín. Al tiempo de esta dicha fogata encendida se oían ruidos macabros y del humo y las llamas se formaban figuras horripilantes que espantaban a los que estaban en derredor de dicha hoguera. Estos mismos sacerdotes druidas ordenaban a la gente hacer fogatas en sus casas. Entonces cada familia realumbraba su tierra o parcela del fuego que tomaba de la fogata de dicho año nuevo. Durante estas celebraciones la gente algunas veces vestía trajes hechos de piel de cabezas de animales, imitando sus gruñidos y movimientos, etc. Más adelante comenzaron a disfrazarse de una forma horrible y en grupos iban toda la noche a pasear con los espíritus, pues creían que si se identificaban con ellos por la ropa no les molestarían. Al ubicar las costumbres y disfraces utilizados durante la fiesta de Samaín, el dios de la muerte, me lleva a observar a las miles de personas que hoy en día se disfrazan para divertirse en una noche de brujas o Halloween, quienes muchas veces buscan el mayor realismo a sus disfraces, tanto que muy a menudo nos espantan por la forma en que maquillan sus rostros, tanto que parecen criaturas salidas del mismo infierno. Es lógico que busquen dicha apariencia con sus disfraces, pues sin saberlo están repitiendo la misma fiesta que por siglos se ha celebrado al dios de la muerte. Algo que me llenó de asombro es ver a tantos niños disfrazados en honor a la muerte. Recordemos que nuestros hijos aprenden en casa, piensan que es bueno y siguen transmitiendo a las demás generaciones lo que han aprendido de sus propios padres. Necesitamos responsabilidad en todo esto. Observemos que el origen de dicha fiesta fue en honor a la muerte y sus prácticas siempre fueron totalmente satánicas. Al analizar aquellas ocasiones cuando quemaban huesos de animales y otras veces cuerpos humanos, nos lleva a meditar en la palabra de Yahweh en el libro de Deuteronomio o de Barín, capítulo 18, verso 10 al 11, que dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Conforme a las escrituras antes expuestas, notamos claramente la prohibición de parte de Yahweh a pasar a alguien por el fuego, participar con los hechiceros, consultar a los muertos. Se da cuenta todo lo que la gente practica y muchas veces la gente en ignorancia se deja llevar por las multitudes, por lo que todos practican, ¿verdad? Sí. Como dice ese dicho, que donde va Vicente va toda la gente, ¿verdad? Siendo clara la prohibición de Hashem en cuanto a consultar a los muertos, quiero hacer referencia de algunas costumbres que se practican en México. 2 días antes, el 1 de noviembre, las mujeres preparan los alimentos que se ofrendan en el altar. Casi siempre la comida principal la alimentación que se comía
¿verdad? Su difunto, ¿verdad? Siempre la preparan con dulces de calabaza, arroz con leche, tejocotes, en dulce atole, etcétera. Mole y de todo le preparan al difunto. En algunas poblaciones se construyen altares familiares donde se han de colocar las ofrendas. Siempre el altar principal es en el panteón. Durante esos días se ve mucho movimiento en los pueblos, antes quietos y silenciosos, puestos de flores, casas adornadas, panaderías anunciando el delicioso pan de muerto, etcétera, ¿verdad? En México se tiene la creencia que en esos días los difuntos regresan del más allá para visitar a sus familiares que han quedado en la tierra. Del panteón a la casa se marcan senderos con pétalos de flores que indican a las ánimas el camino hasta el altar, donde disfrutarán los olores de la ofrenda. Para el 2 de noviembre se invita a parientes y amigos a levantar a los muertos y disfrutar de la comida que se preparó para ellos. Los panteones se limpian, se deshiervan las tumbas, se pintan, se les ponen floreros nuevos, se adornan con cruces nuevas, velas encendidas. Algunas veces, además de la comida, se colocan los cigarros y el vino o aguardiente que el difunto disfrutaba en vida. Ya que estamos hablando de México y de las tradiciones y costumbres respecto a dicha festividad, quiero referirme a algunos pueblos en particular, como en Xochimilco, Distrito Federal. El 31 de octubre a las 8 de la noche repican las campanas de la iglesia para anunciar la llegada de los espíritus de los niños que ya están en camino. Para ese tiempo las amas de casa han preparado el altar sobre una mesa donde se coloca la ofrenda para los inocentes. Casi siempre es pan de muerto, fruta, elotes, atole, tamales, tejocotes y refrescos. También se colocan juguetes de barro. Durante todo el día 1 de noviembre están repicando las campanas por la alegría que causa la visita de las almas de los niños. Dicen que la hora en que los niños se van es a las 12 del día. En otras comunidades creen que se van a las 8 de la noche. Por lo tanto, por la tarde del 1 de noviembre, las campanas de la iglesia doblan a muerto porque ya se acercan las almas de los grandes. Esto quiere decir que hay que cambiar la ofrenda. Durante esta tarde el ama de casa levanta el altar de los niños y coloca la ofrenda dedicada a los grandes, invocando los espíritus de sus antepasados. Y aquí una invitación que se hace, ¿verdad?, por la gente. Mi madre, te espero. Me vienes a saludar este día. Te pongo una torta de pan para ti. Nomás este día vienes a visitar. Te ofrezco solo hasta donde se puede. Tú me dispensarás. Esta ofrenda la pongo aquí. Una torta de pan para que allá todas las ánimas benditas se repartan entre ellas. ¿Se da cuenta qué locura de la gente? ¿Verdad? Los muertos nada saben. Los muertos están dormidos hasta el día del juicio y ellos no tienen memoria de nada. Y al colocar la ofrenda, las mujeres se persignan y persignan la mesa del altar con el primer pan que van a poner. Comienzan por invitar al último ser querido que falleció y con él a todos los difuntos. Encima del pan y la fruta colocan las velas formando una cruz, también flores de cempasúchil, flor de muerto. Alrededor de la mesa o sobre el pan, también en forma de cruz frente al altar dedicado a los muertos, se ponen ramos de flores e incensarios con copal. La ofrenda consiste en pan de muerto, calaveras de azúcar, fruta, mole, en platos de barro. Este último se coloca a las 12 del día para que primero coman los muertos. Tortillas, cigarros, agua, pulque, tequila, mezcal o cualquier otro licor. Todo lo que le gustaba al difunto, ahí se lo ponen y ahí se queda porque nadie se lo va a tomar. O si se lo toma, se lo tomará usted que está vivo, ¿verdad? Pero el muerto no se va a tomar nada. Ese mismo día, como a las 10 de la noche, se comienza a calaverear. Esto es un grupo de personas, piden las casas algo de las ofrendas para las ánimas que no tienen quien les ofrende. Pues se cree que las que ya no tienen familiares en este mundo se les permite salir del purgatorio para pedir quien les convide de las ofrendas de las casas ajenas.
Esta ofrenda calabarear se hace entre las 10 de la noche del día primero y las 2 de la mañana del día 2. Las ánimas llegan a las casas y piden las ofrendas con rezos y cantos. A las 2 de la mañana del día 1 ponen la que llaman la alumbrada. Esto es encender velas sobre las tumbas de los chiquitos. En esa ocasión, las familias llevan flores a las tumbas de los niños y están ahí alrededor de 4 horas. El día 2 ponen también la alumbrada de los grandes que dura todo el día. Encienden velas sobre las tumbas, a veces sosteniéndolas, enterrándolas en el suelo, o la mayoría de las veces usan candeleros de barro. Durante los 2 días se dicen misas por las almas, tanto de los inocentes como de los adultos. Además, estas misas se celebran frente a un cajón de muerto cubierto con un manto negro como señal de duelo. De acuerdo al relato anterior, las costumbres, tradiciones en cuanto al Día de los Muertos en la República Mexicana son muy parecidos en cada estado de la República. Como habitantes de la ciudad, de las ciudades de todo México, recordamos el gran movimiento que se hace alrededor de los panteones, puestos de flores, de comida, venta de cervezas, en fin, se hace una gran fiesta, ¿verdad? Los panteones a medianoche, todo alumbrados porque la gente, ¿verdad?, está allí llevándole serenata, llevándole flores, alcohol, cigarros y todo lo que el difunto le gustaba en vida, ¿verdad? Dentro del cementerio nos encontramos con muchachos que se dedican a arreglar las tumbas. Esto es, si dicha tumba no tiene lápida cubierta de mármol, azulejo, cemento, arreglan la tierra para que se vea bonita y en forma de dicha tumba. Además, acarrean agua para las flores que se depositarán y que quede bien regadita la tumba del difunto. En las panaderías se anuncia el delicioso pan de muertos, se pintan las ventanas de las mismas con figuras de fantasmas, brujas, etcétera, porque además de ser Día de los Muertos también es Halloween. Por la noche encontramos una gran cantidad de niños y niñas por las calles pidiendo su calavera. Es interesante ver el ingenio de los chiquillos quienes a una caja de zapatos o a un bote de conservas, a una calabaza, le hacen hoyos para que parezca que tiene ojos, nariz y boca. Además la alumbran poniendo dentro de ella una vela. Dichas costumbres de las calaveras consisten en que los niños se acercan a los adultos y les dicen no me da para mi calaverita o no me dan mi calaverita, y los adultos les regalan algunas monedas depositándolas en una ranura que para ellos hicieron los chiquillos en la parte superior de su calavera. No quiero pasar tampoco por alto las calaveritas de azúcar, las cuales se decoran con papel de plata o de ilustre donde se pone el nombre de la persona a quien se le va a regalar. También se publican versos conocidos como calaveras, los cuales ridiculizan a los personajes del gobierno, también artistas, deportistas, en fin, todo personaje conocido por el pueblo general, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Uno se da cuenta que allí, por ejemplo, en la tierra donde yo soy, ¿verdad?, también se ponen puestos ahí y venden máscaras de calaveritas y muchas otras cosas, ¿verdad? Y también el pueblo mexicano hace burlas según de la muerte y hacen muchas, ¿cómo se les puede decir a estas cosas? Muchos dichos, ¿verdad?, sobre la muerte, y según ellos se ríen de la muerte. Entonces, todo esto, ¿verdad?, que estamos viendo, podríamos hablar mucho y mucho más tocante a pero por causa del tiempo vamos a cortar, ¿verdad?, todas estas situaciones. Vamos a cortar mucho de esto para poder introducirnos más en todo esto. De tal manera que si nosotros vemos, ¿verdad?, que en este día también hay un tremendo negociazo, ¿verdad? Los negocios de Halloween, del Día de los Muertos, venden bastantes de sus productos, ¿verdad?
y sacan muchos millones de dinero. Pero usted se ha puesto a pensar en cuántos vivos, pero muertos de hambre, comerían con lo que se gasta con estas fiestas paganas. Ahora, viendo lo de Halloween, observemos algunas de las prácticas de los Halloween aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y que, como dije, se ha extendido más allá. Usando linternas. Un hombre llamado Jack o Pumpkin, calabazas cortadas y arregladas, figurando una cabeza humana. La mayoría de ellas se ilumina con alguna vela o con alguna luz artificial. Su origen, de acuerdo a una leyenda irlandesa, las calabazas Jack o tomaron su nombre de un individuo llamado Jack que no podía entrar al cielo porque era un tacaño. Pero tampoco podía entrar al infierno porque le hizo una estafa al diablo en una cantina, y por lo tanto ya tenía que caminar en la tierra con su linterna hasta el día del juicio final. Ahora bien, cuando la noche del 31 de octubre vemos a tantos niños caminando por las calles, cargando dichas calabazas sin saberlo, ellos ni sus padres están recordando a un hombre condenado a no tener ni paz con Elohim ni entrada al infierno. ¿Cuántas cosas tenebrosas hay detrás de dichos juguetitos? Como eso de las palabras de trick or treat. ¿Cómo se dice eso? Trick or treat. Trick or treat. Los celtas, que cuando los espíritus venían aquella noche, el 31 de octubre, a sus casas, si no hacían tratos con ellos, entonces los espíritus les harían alguna travesura. Observando los millones de niños disfrazados, algunos en formas horribles, siendo acompañados por sus propios padres a tocar las puertas del vecindario diciendo trick or treat, sin darse cuenta, están imitando e invocando a los espíritus de los muertos, de los cuales los celtas tenían temor. Y las personas, al darles dulces en sus casas, están repitiendo aquella misma operación celta para que no les hagan travesuras esos espíritus que les han ido a tocar la puerta. Todo parece muy infantil, muy inocente, inclusive está la vigilancia de los padres, pero por desconocimiento del origen de las cosas no nos damos cuenta que estamos repitiendo las mismas fiestas a Maín, dios de la muerte, y que al envolvernos en ellas venimos a ser como los druidas, sacerdotes a Maín. Padre, madre de familia, medita, la noche del 31 de octubre es cuando se hace la fiesta más grande a Hasatán en todo el mundo. En esa noche se efectúan muchos rituales en su honor, se sacrifican niños, jovencitas, mujeres son dedicadas al demonio, miles de gatos desaparecen para tales sacrificios. ¿Te dice esto algo? En las calles la gente disfrazada como seres salidos del mismo infierno, las casas decoradas como lugares de ultratumba. ¿Te dice esto algo? Muchas jovencitas son violadas o atacadas sexualmente en esa noche. Miles de hombres y mujeres durante esa noche le rinden honor a su amo, el demonio. ¿Te dice esto algo? Se quitó la oración pública en las escuelas. Se ha prohibido mencionar a Yod-Heh-Vah-Heh en las graduaciones o ceremonias de fin de cursos. Pero desde las guarderías infantiles hasta los grados superiores celebran el día de Halloween. En los hospitales, en las escuelas, en las guarderías, en todo lugar está Halloween, con gran beneplácito y apoyo incondicional de los padres de familia. Como resultado, estamos viendo la terrible decadencia moral, familiar, social y espiritual entre la juventud. Hay un aumento de consumo de drogas, alcohol, embarazos, aborto, falta de interés por los estudios, total falta de respeto a los maestros y la gran escalada de violencias y asesinatos en los campos escolares. ¿Por qué? Porque se le ha abierto totalmente la puerta a Hasatán a través de esta práctica, y también porque sacaron a quién, a Yod-Heh-Vah-Heh de las escuelas y de los hogares, y han entronado a Satanás en sus hogares y en sus escuelas. Reaccionemos y no permitamos que nuestros hijos se envuelvan en tales prácticas. Tenemos la autoridad que Yod-Heh-Vah-Heh nos ha dado, y bajo la unción de la sangre de Yeshua HaMashiach recordemos que somos más que vencedores en el nombre de Yeshua HaMashiach. Está tremendo todo esto, ¿verdad? Pero
pasa todo esto. Aún usted pasa, ¿verdad? Por las calles, por las iglesias, y usted está mirando ahí que tienen sus calabazas para el día del 31 de octubre, para el día de Halloween. Los padres de familia aún están estando dentro de las iglesias, participando de estas fiestas paganas, llevando a sus niños, ¿verdad? A que practiquen estas cosas, según ellos diciendo, ¿verdad? A comprarles disfraces. Sí, de monstruos sí, y todo eso. ¿Ve? Y los padres que se dicen cristianos, que se dicen evangélicos, que se dicen pentecostales, practicando estas cosas en honor a Hasatán. Qué terrible, qué vergüenza, ¿verdad? En vez de llevar a tu niño a la iglesia, ¿verdad? Para disfrazarlo de, ay, vamos a disfrutar de santito, le vamos a dar ahí sus juguetitos, sus dulcecitos y todo, ¿verdad? Para que según ellos no vayan afuera, ¿verdad? Como dice un dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿verdad? Si tú estás practicando esas cosas, ¿verdad? También eres culpable de juicio contra el Todopoderoso. También tienes que entender que esto es abominable delante de la presencia de Yahweh. Tienes que arrepentirte de todas estas cosas que estás practicando con tus hijos. Tienes que dejar esto. ¿Cuántas personas hoy en día, verdad? Están muy contentos y ay, vamos a tener esta actividad en el templo, vamos a celebrar el Halloween, lo vamos a celebrar diferente al mundo, pero no deja de ser lo mismo, es lo mismísimo. La misma práctica. La misma práctica. De tal manera que vas a dar cuenta delante del Creador por esto que estás haciendo. Si tú te dices que eres hijo de Yahweh, pregúntale al Todopoderoso si eso que estás practicando le agrada. Si está contento Él con ello. Toma conciencia de todo esto. En vez de que lleves a tus hijos a practicar tales cosas, enséñale la Torá. Enséñale y dile que esta es la palabra de Yahweh. Y que este es la luz que él necesita en su vida. Que él no necesita esa clase de prácticas en su vida. Él necesita meterse en la Torá, en la palabra de Yahweh. Y aquí es donde él va a encontrar el deleite para su vida. No en esas prácticas. No. El corazón del ser humano, cuando está con el Padre Celestial, rebosa del gozo, del chalón del Todopoderoso, y no necesita salir a hacer esa clase de cosas. No. No te conviertas en un cómplice de los brujos, de los satanistas, de los hechiceros. Ponte a orar, a interceder, ponte en la brecha y pídele al Todopoderoso que en tu iglesia, en tu familia, la gente se arrepienta de todo corazón. De tal manera que toma conciencia de esto. Vamos a seguir hablando de este tema, pero toma conciencia de esto. Y busca a Yahweh. Tú puedes decir en tu vida, oh, es que estas personas son muy religiosas. Es que estas personas nada les parece. No es que seamos religiosos, no es que nada nos parezca, es lo que dice nuestro Padre Celestial que no practiquemos. Y te estamos hablando en esta hora para que abras tus ojos, para que un día no digas en tu vida, ¿verdad? Era un juego muy inocente. No es un juego. Porque no es un... No es un juego. No es un juego.
Es algo muy serio. Son Y sabes que tradiciones Hasatán, paganas. sí, sabes que Hasatán está metido en todo esto. Así es que no le abras la puerta a Hasatán, porque él se va a meter a tu casa y va a hacer desastres. En tu vida, en tus hijos, en todo. De tal manera que estamos sonando la alarma. Tú decides, ¿verdad? Si escuchas el peligro y haces algo. Bueno, hasta aquí nuestra enseñanza de esta noche. Que Jehová tenga misericordia. Vamos a orar la tefilá. Después del estudio de la Torah, Baruch atah Jehová Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet veyahai olam nata betoheinu. Baruch atah Jehová noten haTorah, bechen Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito eres tú, Jehová Eloheinu, nuestro Rey del universo, quien nos ha dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres, Jehová, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua el Mesías, Rey de Israel. Amén. Vamos a recibir la verajá de los Kohanim. Yevarejeja, Jehová, veismereja, Yae Jehová, panabeleja, vijuneja, Isayo Jehová, panabeleja, villasem leja, shalom, Beshen Yeshua HaMashiach, Sar Shalom. Amén y amén. Jehová Yeshua HaMashiach te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.